Cata de los Vinos de Moriles 2020. Visitas virtuales a nuestras bodegas y lagares. Compra de nuestros preciados caldos. Catas dirigidas de vinos. 22ª Cata de Vino de Moriles entre el 23 y el 28 de octubre. Virtual, pero contigo. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigues luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Tarde divina, cata tertulia. Hoy con vino de tinaja de San Jerónimo, de la cooperativa San Jerónimo, amontillado Dobla, de bodegas Dobla, y vino dulce PX San Pablo, de bodegas San Pablo. Y no estoy solo. Voy a estar acompañado de dos grandes amigos, que tengo el honor de compartir con ellos una copa de vino de Moriles y además el honor de presentarlo para todos vosotros, para todos los que nos estáis viendo en cualquier lugar del mundo a través de YouTube. Vamos a comenzar por Piedad Fernández Paredes, con 25 años de experiencia en el mundo del vino y la gastronomía, mejor sommelier de Extremadura 2015 y quedó finalista en el certamen nacional de ese mismo año. Fundadora de varios establecimientos de restauración, ganó el Premio Empresarial del Año de Extremadura 2007. Catadora de concursos de vinos internacionales, formadora homologada de varias denominaciones de origen, entre ellas la de Mortilla Moriles y alguna otra de Portugal. Fundadora y directora de la Escuela Internacional de Sommelier de Badajoz y en el 2019 fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres de Vino de Extremadura. Buenas tardes, Pilar. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Fran. Un placer. El placer es mío. Gracias por invitarme. Y tenemos también en el estudio, en el mismo corazón de Moriles, a Miguel Villa Cebrián, licenciado en Biología, licenciado en Enología, formador especializado en vinos y vinagres de Montilla Moriles. Actualmente colabora en varios proyectos asesorando a bodegas de Andalucía, participa como catador en diferentes concursos nacionales e internacionales de vinos y vinagres, es un divulgador incansable de los vinos tradicionales de Andalucía, tanto en las redes sociales como en diferentes eventos en todo el panorama nacional. Y por último, lo podéis escuchar los domingos hablando de vinos de Andalucía en el programa de radio de Canal Sur, Gente de Andalucía. Buenas tardes, Miguel.
Pues nada, amigos, la verdad es que me siento un privilegiado de estar con tan buena compañía. Vosotros sois los protagonistas y sin duda los 3 vinos de Moriles. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Fran, de nuevo. Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar primero a la Asociación de Bodegas de Moriles por esta, bueno, por esta acción, actividad que se está desarrollando durante todos estos días para posicionar, promocionar y conocer mucho mejor sus vinos. Yo, por mi parte, debo decir que tuve la oportunidad una vez de estar en la zona de Moriles, hace 3-4 años, además de la mano de mi amiga Isabel Calvache. Lo pasamos genial, conocimos a algunos de los bodegueros y de sus vinos que hoy vamos a catar y que incluso otros compañeros han catado en estos días anteriores, y me fascinó descubrir que era un rincón poco conocido, pero que tenía una magia especial, ¿no? Con lo cual todavía me siento mucho más afortunada de formar parte de esta edición, ¿no? Por esa razón, y sobre todo con muchas ganas de volver y de conocer in situ otras bodegas que no tuve ocasión de conocer. Entonces, dar las gracias, felicitarla, dar las gracias a todos vosotros, a toda la organización, a todos los participantes, también felicitarlos por todo lo que nos están mostrando y enseñando. Yo estoy aprendiendo muchísimo de Moriles, y también quiero saludar a todas las personas que se conectan para seguirnos y acompañarnos, y saludar y dar un abrazo también a muchos compañeros que están apoyando también esta causa. Sin más, pues paso la palabra a Miguel. Gracias, Piedad. Sabes que es un lujo catar contigo. Hemos catado tanto aquí en Córdoba como en Badajoz. Y también quiero agradecer a Fran su esfuerzo durante todo este año como embajador de Moriles. Si quieres, empezamos ya directamente la cata. Venga. Perfecto. Genial. Bien, comenzamos con el primer vino, que es San Jerónimo. Lo pongo aquí para que todo el mundo pueda ver su etiqueta, de Moriles Altos. Bueno, Moriles Altos es una de las zonas superior de producción de Montilla Moriles, en este caso de Moriles. Y estamos hablando del primer vino, que va a ser un vino de tinaja. Y para entender qué es realmente un vino de tinaja y en qué posición ocupa dentro de este abanico tan inmenso y tan versátil de los vinos elaborados con la uva Pedro Ximénez, Miguel, que es un gran experto y conocedor de estos vinos de Moriles, nos va a hacer una pequeña introducción de qué significa un vino de tinaja y bueno, y luego pasaremos a la cata para ir conociéndolo. Bueno, el vino de tinaja adopta su nombre de los grandes depósitos de cemento armado en el que se fermenta, ¿no? Tradicionalmente se ha fermentado siempre allí. Hoy en día, con el acero inoxidable, normalmente se fermenta primero en acero inoxidable y luego ya termina la fermentación en estos conos, y de ahí viene su nombre, de cono o de tinaja. Son vinos jóvenes, vinos del año, por así decirlo, en los que también se puede formar una pequeña capa de velo de flor que le va a dar unas características luego organolépticas. Yo, si quieres, podemos empezar ya la cata de este vino de tinaja de San Jerónimo. Pues antes de comenzar la cata, sí que me gustaría hacerte una pregunta breve y rápida, sobre todo para el futuro consumidor de estos vinos o el consumidor actual de estos vinos. Cuando elige este vino, ¿qué diferencia hay entre un vino joven, que de hecho ayer también se estuvo hablando de ese vino joven, o un vino de tinaja? Porque has dicho que es un vino joven, pero no es igual que un vino joven, porque no vamos a encontrar la misma explosión de fruta fresca, ¿no? Exactamente. En el vino joven, aparte de la variedad Pedro Ximénez, en el pliego de condiciones del Consejo Regulador de Montilla Moriles, están también permitidas otra serie de variedades de uvas, como la Moscatel, la Torrontés, la Sauvignon Blanc, un montón, vamos, 7, 8 variedades, aparte de la Pedro Ximénez. ¿Qué ocurre en el vino de tinaja? Solo se elabora con 100% Pedro Ximénez. ¿De acuerdo? Luego también la gradación alcohólica en el vino joven está entre los 10-13 grados y medio, y en el caso del vino de tinaja está a partir de los 13 grados hasta los 15. Ahí vemos esa diferencia de grado alcohólico, aunque los dos sean vinos del año,
pero esa es la gran diferencia. El vino joven permite otras variedades de vid y el vino de tinaja es 100% Pedro Ximénez. Genial. Y diríamos también que quizás pasa un tiempo más prolongado en esa tinaja que le permite desarrollar unos aromas que se quedan en un nivel intermedio, ¿no? Entre el vino joven y el fino que llegará a continuación, ¿no? De este vino de tinaja. Exactamente. Normalmente este vino reposa 10, 12 meses, quizás el punto de partida hacia los vinos generosos. Una vez reposa en la tinaja, se decanta también, ya según dependiendo de la calidad, puede ser vino fino, crianza biológica, y vino oloroso, crianza oxidativa. Genial. Entonces yo creo que con esta primera introducción es más sencillo empezar a hablar, ¿no? De este vino, de su color, de sus características, ¿no? Organolépticas en general. Si te parece, podemos definir un poco el color. Evidentemente no se puede apreciar muy bien, pero es un color amarillo, amarillo limón, aunque tiene algunas notas doradas, pero sobre todo está limpio, brillante, y importante, ¿no? A la hora de llevar este vino al mercado para que pueda ser entendido. ¿Y qué te parece a ti el color, Miguel? El color ese amarillo pajizo, ¿no? Ese ya se ha tornado un poquito dorado por ese reposo en las tinajas. Y también a la hora de verlo en la copa, al mover el vino en la copa, vemos el contenido glicérico de este vino, ¿no? Vemos la Pedro Ximénez, es una variedad muy azucarada que nos va a dar los 15 grados naturales perfectamente, pero también es muy glicérica. Cuanto más azúcar, más glicerina vamos a tener. Genial. ¿Y qué te parece la fase aromática? Perdón, Piedad, que no te oigo bien. Sí, ¿qué te parece en la fase aromática? En nariz vemos la expresión varietal de la Pedro Ximénez. Vemos esa fruta, esa manzana, ese plátano, ¿no? A mí me aparece también una piña madura, me aparece un poco de pera. También puedo apreciar. Aparece también notas sutiles de esa crianza biológica, ese velo de flor. Perdón. La panadería, bollería. Exactamente. Vemos también un poquito de flor, ¿no? Un aspecto herbáceo, ¿no? Floral, muy sutil. Hay unas notas de flor que a mí me recuerda como a la flor del Monte Bajo, como a la jara, ese tipo de flor. No son flores excesivamente aromáticas, sino una sensación de flor más seca, sin ser un popurrí de flores, ¿no? Pero ese tipo de flor más de Monte Bajo. Esas notas, sí. Vamos a probarlo, ¿no? Venga. ¿Qué tal? Una entrada seca. Es una entrada seca, pero no llega a ser un vino tan seco como un fino, pero también tiene una entrada cítrica, tiene una entrada chispeante, crispy, como se diría en inglés, ¿no? Crujiente. Y tiene esa glicerina que veíamos cuando movíamos el vino en la copa. Vemos cómo también envuelve la boca, ¿no? Ese cuerpo que tiene este vino. La textura, sobre todo una textura que envuelve, que llena, pero no es pesada. Sigue siendo un vino con una sensación fresca. Luego incluso un vino que procede de la Albariza de Moriles Alto, y si notas también en boca esa salinidad, esa mineralidad que aporta la Albariza. Sin duda fundamental, es la principal característica que podemos encontrar, pues debido también a ese, bueno, sobre todo por su suelo, ¿no? Por ese terruño o ese terroir de donde, tan singular y único en el mundo, ¿no? De donde proviene esa sapidez, ¿no? Que podemos apreciar en boca tan particular. Luego vemos el amargor final siempre muy elegante. La uva Pedro Ximénez, lo vamos a ver luego en los finos, incluso en los amontillados, ese amargor final que lo hace un vino muy gastronómico, un vino muy para armonizar con muchos platos. Hablando de armonías,
sí es cierto, si hacemos esa conexión, creo que es un vino que tiene que se mueven las dos vertientes, ¿no? Puede ser un vino para copear, pero para tomar de aperitivo, pero puede ser un vino para comer, ¿no? Como tú acabas de decir, desde tomar entrantes o alimentos ligeros, como, bueno, pues ensaladas, donde pueda formar parte, pues, diferentes tipos de alimentos como el aguacate, el salmón, la rúcula, este tipo de mezclas, ¿no? De ensaladas, como, por ejemplo, con la mostaza también va muy bien este tipo de vino, cuando se incorpora la mostaza también a una ensalada o a un sándwich, me lo estoy pensando, lo estoy imaginando ahora mismo, ese sándwich con un montón de verduras, de salmón o atún también, por ejemplo, ¿no? Puede ir muy bien. ¿Con qué más? En esa ensalada que tú citabas, con el vinagre hace un efecto estupendo en boca. Con ahumado, con frutos secos, va también muy bien. Ya damos el salto a los mariscos, ¿no? Al pescado. Sí, con arroces también. Va estupendamente. Con frituras de pescado también lo veo súper adecuado. Y con algún tipo de arroz, con marisco también, con verduras, también puede ir excepcional. Genial. Cada vez salen más. Vemos cómo se va abriendo el vino. Yo lo tenía también fresco y ahora que se está abriendo aparecen esas notas afrutadas. Pero también las notas de panadería, ¿no? Se intensifican y aparecen como de levaduras, esos tostados. El efecto, fíjate que son 10 meses, 12 meses lo que está el velo de flor en la superficie, pero ya le aporta esa nota de bollería, de panadería, de levadura. Exactamente. Genial. Fenomenal. Pues, ¿te parece que pasemos al siguiente vino? Vamos a dar un salto, ¿no? En edad de este vino de Tinaja, que tiene un año aproximadamente, al amontillado de Bodegas Doblas, que tiene unos 20, 22 años de crianza mixta. Vemos ese salto, la misma uva, la misma variedad, pero con unos años de diferencia. Ahí lo estás mostrando tú, el vino. Sí, claro. Amontillado es un vino, yo siempre digo que tiene una doble vida. Primero una fase de crianza biológica. Nuestro vino de tinaja, los de mejor calidad, van destinados a crianza biológica, como decía al principio. Se convierten en vinos finos y aproximadamente a unos 10, 12 años pierde el velo de flor y comienza una crianza oxidativa. En este caso, yo lo considero un amontillado de libro porque tiene esa mitad 10 años de biológica y 10 años de oxidativa. Vamos a ver muy bien los matices organolépticos de la doble vida, de la biológica y de la oxidativa. ¿Qué te parece en la fase visual? Mira, antes de entrar en la fase visual me gustaría hacer una observación, porque al ser un vino que tiene dos tipos de crianzas, yo le llamo el vino bipolar, ¿no? Es ese vino que tiene un magnetismo entre dos crianzas que son totalmente opuestas, pero que al final se atraen, se conjugan y crean esta magia tan espectacular, ¿no? Que lo hace un vino, no sé, yo creo que es el vino el más conquistador, ¿no? Que pueda existir en el mundo por esa estructura, ¿no? Y por ser pues tan versátil y tan especial, ¿no? Que es difícil de comparar con cualquier otro vino del mundo, ¿no? Realmente. Ese tándem de las dos crianzas, tenemos por un lado los finos, por otro lado los olorosos, pero aquí conjugan esas dos características organolépticas que vamos a tener fusionadas. Siempre es considerado el rey de los vinos generosos, aunque son todos reyes, ¿no? Todos los vinos generosos son reyes, nuestros palos cortados, nuestro oloroso, nuestro fino, pero esa conjunción que tú comentabas le va a dar esa doble personalidad tan potente, ¿no? Sí, pues yo veo sobre todo un vino que tiene un color ámbar precioso, o topacio, ¿no? Topacio ámbar, brillante, es como el ámbar, como la piedra, exactamente igual, ¿no? Que se puede encontrar bueno, es en China principalmente, ¿no? Donde se produce el ámbar, de donde procede, pero es igual, ¿no? A ese color ámbar.
súper atractivo. Con peso, ¿no? Como tú hablabas antes, ¿no? Esa glicerina, ese peso que tiene el vino. Luego, Está muy lindo. si te fijas bien, si gira el vino 45 grados, podemos ver unos reflejos verdosos muy bonitos. Lo veíamos también en el tinaja, pero lo va manteniendo. En el vino fino se ven perfectamente y ahora en el amontillado también lo podemos ver. Ese color Sí. ámbar, caramelo, tan bonito que tiene, ¿no? Tiene, sí. Sí, es muy seductor este color. Ya cuando lo pasamos a nariz es donde vemos la máxima expresión de la Pedro Ximénez. Sin duda, tiene unos aromas, además de sutiles, delicados, concentrados. Vemos Pero que, el recuerdo de la biológica, de la vida como vino fino, la almendra quizá más tostada, no tan verde, ¿no? Tan amarga, más tostada, más garrapiñada, pero luego aparecen los matices de la oxidativa, esos barnices, la laca, el mueble antiguo, ¿no? Tonos la avellana incienso. también, esa avellana tostada. Esa El avellana, tabaco, la hoja de tabaco también aparece. hojas de té negro, el té negro fermentado, que tiene un olor muy intenso. Es un auténtico perfume. Espectacular. Espero que haya gente que lo esté tomando o acompañándonos. Yo creo que sí, que habrá gente que lo tiene en casa, lo está catando con nosotros. Y que pueda coincidir, ¿verdad? También con nosotros, o seguro que incluso descubre mucho más aromas, ¿no? A los amontillados se les dice vino de pañuelo, son vinos muy potentes. Yo creo que tú conoces por qué se le dice vino de pañuelo. Los señoritos de bodega se echaban una gotita en el pañuelo de la americana y desprendía ese aroma amontillado, ¿no? Ese poderío que tenía por poder beber el amontillado. De hecho, es curioso porque cuando estamos catando este tipo de vino, siempre se impregna alguna gota, ¿no? en nuestras manos y dura durante varias horas, se queda impregnado, ¿no? en el olfato y la sensación también en la nariz, ¿no? Que está ahí, ¿no? No se va, no es fácil de que desaparezca, ¿no? Se impregna y se apodera de nuestro propio aroma corporal. Es un vino muy potente. Ya te digo, cuando estás en bodega y los manipulas, haces una saca de la bota y te cae el amontillado en la mano, aunque te laves las manos vas a seguir teniendo amontillado. Sí, esto nos va a condicionar luego para la armonía, ¿no? Aunque hablaremos después, pero nos va a condicionar mucho. Sin duda, esa potencia va a ser fundamental a la hora de combinarlo, ¿no? con otros alimentos. ¿Quieres que lo probemos? Tengo ya ganas, no puedo esperar. Vamos a probarlo. Fíjate la potencia que tiene en boca. La entrada muy seca. Antes veíamos que el vino de tinaja era bastante seco. La entrada muy seca, pero luego ya la potencia cuando se abre en boca. Seguimos teniendo esa mineralidad, el amargor también muy elegante y la explosión de frutos secos. Sí, totalmente de acuerdo, pero sí es cierto que aparece la crianza biológica con ese punto punzante que realmente se deja ver, ¿no? Que sí que ha existido y que sigue latente, pero al mismo tiempo es amable, es también muy complejo, ¿no? Pero luego empiezas a salivar y ya empieza a sugerirte, ¿no? Un montón de aromas que empiezan a aparecer, que te recuerdan tanto a los que hemos percibido por la fase olfativa, pero ahora se intensifican muchísimo más ellos, ¿no? Y sobre todo se alargan enormemente, ¿no? Y es interminable el seguir sintiéndolo, ¿no? Y cómo te haces salivar para seguir enganchado, ¿no? a ese sabor y cómo los frutos secos, esa madera envinada, el tabaco, el toque de brea, aparecen súper potentes en este vino. Luego también llama la atención las notas dulzonas que veníamos en nariz, luego en boca desaparecen. No un vino dulce, un vino que puede engañar a priori. Exactamente. No, en absoluto, es un vino totalmente seco.
seguimos teniendo amontillado en boca, la persistencia es bestial. Es un vino muy, muy potente. La salinidad, esa mineralidad, es eso, es la que te sugiere, es la que hace que el resto de los componentes se potencie muchísimo más, ¿no? Bueno, como un gran potenciador que ya es la sal en los alimentos. Pues aquí ocurre exactamente igual, ¿no? Potencia el resto de todos los aromas que aparecen en el vino. Luego incluso, Piedad, no sé si tú lo ves, el sabor umami, este sabor que se está poniendo de moda ahora, que lo tenemos en el centro de la lengua, también aparece ese sabor sabroso, sápido también. No es solo la salinidad a los lados de la lengua, sino también en el centro. Sobre todo que el umami, como tú bien lo has definido, ¿no? Esa sabrosidad, ¿no? Que realmente es lo que significa, que es sabroso. Es como el que aglutina, ¿no? Es como está en el centro y aglutina el resto de todos los sabores, ¿no? De que aparecen en las papilas gustativas. Que realmente es eso, ¿no? Es un aglutinador del resto de los aromas. Los absorbe y nos hace salivar. Cuando nos hace salivar, nos crea la sensación de placer. Ese placer lo que nos invita es a seguir comiendo o bebiendo, ¿no? Como ocurre con este vino, que nos apetece tomar otro trago, ¿no? Y esa saliva es parte del sabor umami, ¿no? Que acabas tú de comentar. Es un vino que, aparte de ser muy gastronómico también, es un vino para beberlo solo. Después de comer, por ejemplo, el que fume, por ejemplo, habano, un maridaje con tabaco, con un buen libro, una buena chimenea, ahora que se acerca el invierno, con un buen libro, como decía anteriormente. Yo, como nuestra maestra Isabel Mijares, también soy fumadora de habanos o de puros. Fui fumadora de cigarrillos hace ya 10 años que lo dejé y me encanta fumar los puros Churchill porque tienen el tamaño ideal para poder fumarlos en cualquier lugar y no molestar excesivamente a nadie. Y es un verdadero placer hacer armonías con este tipo de vinos generosos con tabaco. Todo el mundo está acostumbrado a hacerlo con bebidas espirituosas, pero cuando encontramos diferentes tipos de cigarros y poder armonizarlo con los vinos generosos es un placer también espectacular. De eso tenemos que hacer algo también chulo, en algún momento, cuando nos lo permita la situación. Cuando podamos salir de casa hacemos algo seguro. Porque hay que hacerlo al aire libre, ¿no? Para no contaminar con el humo. Pero pues una iniciativa también muy bonita. Luego, aparte ya gastronómicamente hablando, necesitamos un plato potente, ¿no? Tenemos que, nuestro rabo de toro de aquí de Córdoba, tan típico, ¿no? Un buen pescado, un atún de almadraba, ¿no? Un buen risotto también de trufa, por ejemplo, va muy bien. Yo le pondría también ahumados, también va muy bien. Todo lo que lleve también encurtidos, platos especiados, los platos también asiáticos especiados, como los hindúes, también va muy bien, o los mexicanos, también van muy bien con este tipo de vinos a nivel internacional, ¿no? Es una forma también de encajar este vino en esa gastronomía. Todos los platos que llevan ese pimentón, como calderetas, como vuestro rabo de toro, ¿no? O la caldereta extremeña o otro tipo de calderetas. Cuando se trabaja con pimentón también va muy bien este tipo de vinos, ¿no? Por esa fuerza, ¿no? Que tiene. Al final necesita alimentos que sean igual de fuertes y que tengan también esa simbiosis, pero también que nos puedan aportar muchísima fuerza, muchísimos sabores. Un pescado al horno, un besugo maravilloso al horno que ya casi que no somos capaces de tomarlo, pero puedo salivar, ¿no? Pensando en ese besugo al horno. Con aceite. ¿No? Con un queso viejo también va muy bien al principio. ¿Con un qué, perdón? Con un queso viejo también va muy bien. Un queso viejo, sí, genial. Y por supuesto con alcachofas, ¿no? Y con espárrago. De hecho, este fin de semana he comido una ensaladilla rusa que lleva alcachofas y lo probé. Quise probarlo a ver qué ocurría al llevar también mayonesa, ¿no? Llevaba atún, evidentemente, lo que lleva una clásica. Y estaba genial, era genial. Que podemos pensar que por la mayonesa podía crear algo opuesto, ¿no? Pero opuesto negativo. Y sin embargo,
era una comida tan sencilla, con este vino, sencilla aparentemente, pero que mezclamos encurtidos, aceitunas, alcachofas, etcétera, y era espectacular. El trago, ¿no? Y todos esos aromas y sabores que aparecían, ¿no? Al hacer esa armonía. Hablaba ayer Isabel Mijares de la alcachofa, ¿no? La dificultad que hay en armonizar una alcachofa. Y yo me atrevería a armonizar una alcachofa con cualquier vino nuestro, ¿no? Cualquier fino, cualquier oloroso, palo cortado o incluso nuestro amontillado, ¿no? ¿No te das cuenta incluso que aparece como notas de curry? Esa sensación, ¿no? De especiados también que aparecen en el vino. Sí. Y que rápidamente te llevan o te transportan a ese tipo de comidas, ¿no? Con esas especias tan intensas. Y la persistencia, ¿no? Tiene amontillado en boca. Estamos hablando y seguimos teniendo amontillado en boca. 22 años en esta copa y obra este milagro, ¿no? Luego también la sensación térmica del alcohol. Estamos hablando de un vino de 16 grados, pero súper amable. Sí, totalmente. Amable, complejo, sugerente. Bueno, pues si quieres pasamos al tercer vino. Genial. Bien, aquí tenemos un vino, bueno, vamos a terminar con un postre, fantástico. Evidentemente también es Rey de Reyes. Hay muchos vinos dulces, hay pocos vinos dulces, Rey de Reyes, este es uno de ellos también. Es un Pedro Jiménez de Bodega San Pablo, y sobre todo la peculiaridad, ¿no? De cómo conseguimos que este vino llegue a alcanzar ese dulzor. Ahí sí que me gustaría que tú lo contaras, por favor, Miguel. Sí, aquí gracias al proceso del asoleo, que no es más que extender la uva al sol. ¿Para qué? Para concentrar el azúcar mientras el agua se va evaporando. Este periodo normalmente dura unos 10 días, 12 días, ya dependiendo de las condiciones ambientales, del sol que dé a esa uva, ¿no? Este proceso normalmente intermediamente hay un volteo para que los racimos de uva se asoleen perfectamente por todas partes. Luego de aquí obtenemos ya un mosto rico en azúcar de esa concentración y aproximadamente podemos tener unos 450 gramos litros de azúcar en agua, ¿no? Fíjate la densidad, que ya nada más que al mover el vino en la copa lo estamos viendo. Y este vino, Miguel, cuando llega a bodega, las uvas son prensadas y evidentemente vamos a... La uva llega a bodega y normalmente sufre dos presiones. Una presión en prensa horizontales, la prensa normal, y luego en una prensa tradicional como la del aceite, esta prensa de capacho, en la que se ejerce una fuerza superior para extraer todo el mosto disponible en la uva pacificada. De esta manera extraemos prácticamente un 40% de mosto de esa uva pacificada. No se pacifica de todo porque no tendríamos mosto finalmente. Claro, Luego hay un proceso de alcoholización porque la levadura se vuelve loca con tanto azúcar y para evitar problemas de picado y demás se alcoholiza para detener la fermentación. Todavía no existe esa super levadura, ¿no? Que pueda transformar esa pesadez, ¿no? Que se están haciendo estudios en la Universidad de Córdoba para ver hasta cuánto llegaría esa levadura, hasta dónde llegaría, ¿no? Y cuánto tiempo tardaría también, ¿no? Claro, de hecho, tardaría mucho tiempo, ¿no? En transformar todos esos azúcares. Puede fermentar a lo mejor 1 grado de alcohol, 2 grados de alcohol, pero se alcoholiza. ¿Para qué? Para evitar ese posible picado, ¿no? Genial. ¿Pasamos a la cata? Vamos a catarlo. Venga. La fase visual tenemos un color ámbar ya oscuro, ¿no? Con reflejo cobrizo. Miguel, estamos hablando de un Pedro Jiménez que en este caso no ha tenido crianza.
O al menos una Exactamente. larga crianza. Es un Pedro Ximénez joven. Un Pedro Ximénez cosecha, ¿no? Luego, posteriormente, este Pedro Ximénez entraría en bota y ya iría a envejecimiento oxidativo siempre hasta que alcanzar 100 años. Yo he catado hasta Pedro Ximénez de 100 de años. Imagínate. Qué maravilla también el azúcar, ¿no? El poder que tiene. Ese color caoba que tenemos se va oscureciendo hasta tonalidades casi negras, ¿no? Marrones, intensas, ¿no? Negras, que lo cubren. Vemos el vino, cuando lo movemos en la copa, la densidad, ¿no? El contenido en azúcares, ya al moverlo nos está indicando que este vino va a tener una concentración alta de azúcar. De azúcar, sin duda. Vemos como esas gotas, ¿no? Bajan lentamente esas lágrimas. La lágrima, vemos esa lágrima lenta y cómo impregna las paredes de la copa. De la copa. Bellísimo. Precioso. Pasamos a nariz, a ver qué nos ofrece. Vamos a olerlo. Para mí me aparece inicialmente muchísima fruta escarchada, la fruta de esta de Navidad, que evidentemente tiene muchísimo azúcar. Tengo esa sensación, ¿no? de mucha fruta escarchada. Y luego me recuerda también a la cereza en licor. Esa cereza que encontramos dentro del bombón de chocolate, ese tipo de cereza también aparece, ¿no? en nariz. Y detecto también, me recuerda mucho a la miel, higos, uva pasa, por supuesto, sin duda. ¿Qué más a ti te recuerda? Aparece también los orejones, ¿no? Ayer decía Isabel Mijares, cuando cortas con un cuchillo el orejón, ¿no? El aroma que desprende. Sin duda, sin duda. Ese dátil. Bueno, el orejón, a mí me gusta siempre hacer una aclaración sobre el orejón, porque no todo el mundo sabe qué es el orejón. Porque, de hecho, así solamente se le llama aquí en España. Fuera de aquí no se le llama orejón, o se le llama o albaricoque deshidratado o el melocotón, ¿no? Pero no todo el mundo lo identifica realmente, esa fruta seca. Sí, ahora por Navidad es cuando más se consume, ¿no? Ese melocotón deshidratado. Y ese albaricoque, sí, exactamente. Los tonos de miel, caramelo. Caramelo, notas de caramelo. Un festival de frutas dulces. No solo la uva, Pedro Ximénez, la uva pasa, sino toda esa familia de aroma de fruta pacífica. Pacificada. Sí, el higo aparece también muy presente. Bueno, y en boca, vamos a probarlo. Ahí vemos la entrada dulce que no veíamos en ningún vino de los anteriores. La densidad, la estructura en boca. Ese dulzor que nos deja. Y muy importante también ese puntito de acidez que lo hace muy redondo. Si fuera solo dulce, quizá sería demasiado empalagoso. Exacto. Es muy interesante comprobar cómo al final nos refresca estos laterales y hacen que sea mucho más amable, que no nos sature, ¿no? Ese grado, esos gramos de azúcar tan intenso que tiene, y sin embargo nos permita seguir disfrutando e incluso empezar a pensar en algo salado que lo pueda contrarrestar, ¿no? Que lo ponga para disfrutar mucho más de lo que nos puede ofrecer realmente, ¿no? Este vino, que creo que es su potencial, ¿no? Que también es versátil. Podemos tomarlo como un postre, pero también podemos acompañarlo con ciertos alimentos salados, ¿verdad? Tradicionalmente la zona se ha armonizado con dulce, con tarta, con el pastel cordobeno, con helado. Un flan, qué rico. Con un flan, va estupendo. Un helado de vainilla o de turrón, va estupendo. Un tocinillo de cielo. Un tocinillo de cielo. Estamos poniendo los dientes largos al personal que nos está viendo. Pero ¿sabes? Perdona, sigue. Y luego ya lo que tú has comentado, una armonía de contraste con alimentos salados que contrarreste con el dulzor. Exactamente, como algunos quesos, ¿verdad? Que pueden encajar muy bien,
como esos quesos azules, la torta, ¿verdad? Que te gusta mucho a ti. Estuvimos hablando el otro día de esa torta del Casar, que va estupendamente. Y con helado, yo también estoy pensando en un helado de vainilla ahora mismo, o con nueces de macadamia, pensadlo. Helado de turrón va estupendo. Helado de turrón. Luego también con algún paté, algún foie de carne de caza, va muy bien también. Pero hablamos de micuí, ¿no? Hablamos de la preparación del foie en micuí, no del micuí seco, asado, que sería excesivamente, el contraste sería mucha carne. Hablamos de micuí. El micuí que está preparado con licores, por ejemplo, yo preparo un micuí y, por ejemplo, al micuí yo le incorporo Pedro Ximénez. Y cuando tú lo tomas con este vino y con un pan que sea lo más neutro posible, pues, y le pones un poquito de sal, así de flor de sal, sutil, y un pelín de aceite de oliva y das ese bocado, y luego tomas un poco de este Pedro Ximénez joven, tiene que ser joven, porque el dulce, el crianza sería excesivamente, ¿no? Excesivo, el sabor al final se apoderaría, pero este joven sería espectacular también ese bocado, con ese micuí. Y luego también el típico solomillo al Pedro Ximénez, ¿no? Esa adición de Pedro Ximénez cuando lo estás haciendo en casa, sí, le va estupendo. Ese siempre. Ese es un clásico que no falla. Fíjate que con los tres vinos que estamos catando podemos hacer un menú perfectamente. Desde el principio con un pescado, una carne, un postre, o cambiamos el Pedro Ximénez por el amontillado, ¿no? Pero podemos hacer perfectamente un menú completo. Aquí se demuestra esa versatilidad, ¿no?, de la PX que se ha comentado en estos días, que al final permite formar parte de muchísimos tipos de vino, estilos de vino, y cada uno tiene su propia personalidad, ¿no? Y creo que esa es la gran riqueza que acabamos de ver aquí en este paseo de tres vinos tan intensos, complejos y que todo el mundo tiene que tener en su bodega, ya sea particular o sea de cualquier restaurante o tienda que se precie de España y del mundo, sin duda. Siempre insistimos aquí en Montilla Moriles en esa versatilidad de la uva. Desde estos vinos de tinaja o vinos jóvenes, los finos, los amontillados, los olorosos, y luego ya con el asoleo tener los Pedro Ximénez. ¿Sabes cómo yo le llamo a esta uva? Le llamo la uva mutante. ¿Por qué? A mí me gusta mucho Marvel, todos los héroes de Marvel, y hay uno que es una mutante que se convierte en todas las personas, ¿no? Toma la fisonomía de cualquier persona. Entonces, esos X-Men, eso que aparece en la saga de los X-Men, que me encanta, entonces lo relaciono con es una variedad mutante, porque tiene esa capacidad de poder convertirse en cualquier vino. Y si hemos escuchado, incluso ahora ya se puede convertir en un vino espumoso, entonces, además complejo, ¿no?, con método tradicional, con las pruebas que se han hecho por encima de 15 meses, que es cuando alcanza su complejidad, y al final dice, esto es un vino, son vinos bipolares y una variedad de uva que es una mutante, es el primer mutante que existe en la Tierra, ¿no?, digamos. Luego también quitar... Sigue, Piedad, que te he interrumpido. No, he terminado. Mucha gente cree fuera de Andalucía que la Pedro Ximénez solo sirve para hacer vinos dulces. De esta manera estamos exponiendo al mundo la variedad de vinos, secos, dulces. Luego no nos hemos metido en los CRI, en los medios, ¿no?, pero la variedad de vinos que podemos elaborar con esta uva, ¿no? Claro, yo creo que eso es fundamental, poder comunicarlo, ¿verdad? Teníamos pensado, ¿verdad, Fran?, entrar un poco en el debate de eso, de qué significa la variedad Pedro Ximénez en el sector, ¿no? Cuando ya salimos de estas charlas, donde estamos casi todos, la mayoría profesionales, y ahora hay que salir fuera y hay que torear con ella y hay que exponerla ante neófitos, ¿no? Gente que solamente ha escuchado lo que acaba de decir Miguel, que la Pedro Ximénez es la uva de los vinos dulces de España, pero realmente hay que enseñarle que la Pedro Ximénez es todo esto que estamos hablando aquí, que por eso se celebran estas charlas, y hay que trabajar y hay que intentar también simplificarlo, porque yo también he podido escuchar en estos días cómo se analizan estos vinos y cómo los calificamos, y los calificamos de joyas, y yo hago el símil con una joya. Y las joyas son inalcanzables para la mayoría de las personas, ¿no? Esas joyas, esas piedras preciosas que se encuentran en grandes vitrinas, encerradas, ¿no?, y protegidas.
Y claro que es una joya por todo lo que representa, pero nosotros lo sabemos y lo apreciamos, pero cuando salimos fuera tenemos que intentar simplificarlo inicialmente para que luego ellos descubran qué es esa joya. Porque si de entrada entramos con este discurso tan potente de que es algo que está ya ahí en ese nivel, el neófito se asusta. Y, por ejemplo, al tener esa diversidad de un vino joven, que la Pedro Ximénez aporta esa fruta, tiene la misma fruta que hemos visto en el vino de tinaja, pero mucho más fresca, ¿no? Mucho más evidente, más fácil de disfrutarlo, tiene además una acidez también refrescante. Entonces sería ese vino inicial que puede competir con cualquier vino joven de España. Luego estaría el tinaja, que es un paso más para intentar madurar, ¿no? Ese paladar para que la gente más joven, hablo a nivel de paladar, a nivel gustativo, no hablo joven de edad, porque al final también es la educación de nuestro paladar lo que hace que podamos entrar en otro tipo de bebidas o incluso de comidas, ¿no? Entonces creo que quizás hay que establecer un sistema más sencillo, más simple, para poder llegar luego a estas joyas, ¿no? A llamarle joya, que la gente fuera pueda llamarle joya y que incluso en la hostelería, las cartas de vinos, por ejemplo, todo este mundo ha cambiado tanto y tiene que ser tan sencillo y creo que esas cartas de vinos de antes, ¿no? Están obsoletas por incluso, no sé, creo que debe de crearse también un sentido mucho más emocional. La gente pide vino por cómo se siente. ¿Por qué la gente bebe tanto vino semiseco, semidulce? Porque son vinos sencillos, rápidos, ligeros, fácil de beber, llegan rápidamente a todo el mundo. No tienen que ser todos los vinos así, pero sí es cierto que es fácil venderlo, porque no hay que saber de vino para venderlo, ¿no? Entonces, quizás si ayudamos a estos vinos con una carta de vino que pueda crear enunciados, ¿no? En el que aparezcan, pues, vinos amables, ¿no? Y de repente tenemos en vino amable, pues, ese joven y ese vino de tinaja, porque no deja de ser un vino amable, evidentemente, ¿no? Porque sí es cierto que es difícil formar al profesional que está detrás de una barra. No todos saben de vinos, porque no todos los restaurantes están en la misma categoría, ni todos los bares, ni todas las cafeterías, ¿no? Como hay muchos que están en un nivel intermedio de barrio, pero que también se debe de beber este vino, porque cuando éramos chicos, estos vinos se bebían por todas partes. En mi casa nos faltaba una botella de fino, o de amontillado, o de Pedro Ximénez, y nadie se cuestionaba por qué estaba ahí esa botella, simplemente estaba y se bebía. Entonces, si intentamos simplificarlo y crear cartas de vinos también que ayuden a viajar, ¿no? A transportar al consumidor para facilitárselo, creo que también sería una buena apuesta empezar a trabajar, ¿no? Y creo que también para la denominación de origen, que nos ha formado a tantos, que somos tantos formadores de Montilla Moriles, quizás crear satélites en esas zonas donde nos encontramos cada uno de nosotros, que ya que somos ese formador homologado, pues no sé, que podamos crear un evento anual, ¿no? Que permita que la denominación de origen se conecte con todos nosotros, con todos estos satélites que estamos por toda España y podamos remover, sobre todo, que se escuche, ¿no? Yo estoy en Almendralejo, en Extremadura, pero haciendo una actividad se puede llegar a mover, ¿no? Invitar a esa hostelería, a esa tienda especializada, a hacer un evento para ellos. Bien pueda venir ADEO o bien seamos los satélites los que las podamos dirigir, pero creo que son cosas también que no hay que olvidar, que hay que seguir haciendo y trabajando para, no solamente ya el curso de Montilla Moriles y ya cada uno a su casa y lo defiende como puede, que sí que lo hacemos porque somos grandes enamorados de estos vinos, pero quizás hace falta otro proyecto más, ¿no? Un poquito más agresivo en el que ya pongamos en contacto también a todos nosotros, ¿no? Realmente. Es interesante lo que dices, Piedad, porque es curioso que en muchas ocasiones, sobre todo en Andalucía, encontramos los vinos tipología tradicionales en los establecimientos más sencillos y más humildes y después pasamos a los establecimientos muy top. Y hay una laguna entre medio. A mí me gustaría aprovechar que estás aquí con todos los años que llevas de experiencia, incidir en esa hostelería media. Uno de los grandes problemas que se encuentran los productores de Moriles y de todas las diferentes zonas de Andalucía de vinos tradicionales es el mensaje. ¿Cuál crees tú que debería ser el mensaje de que debería de transmitirse a ese distribuidor que tiene que venderlo? Porque en ocasiones el problema al final no es el cliente final, que bien has explicado que no hay que definirle joya y la verdad es que hay que tomar nota de eso. Ya se decían grandes maestros de la enología tradicional que el problema muchas veces de nuestros vinos es que no se le llamaba vino,
sino que se les metía en una categoría que se quedaban en un mundo muy elitista. Y hoy en día, con los tinajas y con los vinos blancos jóvenes, nos estamos acercando a que una bodega puede introducir alguna referencia dentro de un distribuidor. Pero se nos queda esa hostelería donde está la gente joven, donde está funcionando. Tú que has tenido negocio, ¿tú qué necesidad crees que debe de cubrirte o qué mensaje debe de transmitirse para que abra la atención del hostelero e incluso abra la atención de los distribuidores? Porque al final el distribuidor te dice, no, yo bodega de Moriles no cojo porque eso no se vende. ¿Tú crees que habría algún eslogan, alguna frase o algún mensaje que podríamos derrumbar ese muro? Es que yo vuelvo a la palabra simplicidad, sencillez. Porque realmente ¿de dónde proceden estos vinos? Vienen de ahí, aunque luego tienen todo un mundo de complejidad, pero tenemos que venderlo como simplicidad, más que simplicidad, sencillez, ¿no? Y vendiendo sencillez, yo recuerdo en mi negocio de hostelería vendíamos 150 vinos por copas del mundo y se vendían estos vinos. ¿Por qué se vendían? Porque evidentemente cuando tienes una persona detrás que lo dirige y es una entusiasta, está claro, un amante y estás dentro de este mundo, al final tú se lo transmites a tu equipo, ¿no? Pero tenemos que, lo que tenemos que pensar es que al final esto es crear también otro producto y otro valor añadido a tu negocio. Mientras más ofertas tengas, más posibilidades tienes de tener más tipos de clientes. Si tienes más tipos de clientes, facturas más. Y si facturas más, tu negocio va mejor. Y si va mejor, puedes contratar a más gente. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, creo que la distribución también, no hay mucha distribución especializada. Cada vez se están especializando más. Nosotros cada vez formamos más vendedores de distribución. Pero es cierto que esa sensibilidad de, si se trabajara más a comisión, pero en el que se moviera todo el catálogo, no solamente los 4 vinos de que están en oferta este mes, sino, oye, no, tú tienes que vender este porcentaje de este vino, este porcentaje de este y este de este. Si a lo mejor va la denominación de origen o las bodegas de Montilla Moriles a un distribuidor y le dice, oye, mira, yo que he trabajado con Estados Unidos, porque también llevo 25 años en el comercio internacional, en Estados Unidos era buenísimo como trabajaba la distribución. Si yo llegaba de Extremadura, Estados Unidos, vender un vino de almendralejo, top, que Wine Spectator siempre le daba muy buena puntuación y hasta Robert Parker. Vale, llegamos. ¿Sabes lo que hacíamos? Primero, patear la calle con todos ellos, ¿no? Y luego le ofrecíamos un porcentaje. Quiero que durante 6 meses tú estés vendiendo el vino, o un año, y vas a tener estas comisiones. Y entre la bodega y el importador, le dábamos una comisión al vendedor y al mejor vendedor le invitábamos a venir a España, ¿no? Eso lo hacíamos con todos los distribuidores de Estados Unidos. Y a ese mejor vendedor, al que llegaba a los objetivos, le invitábamos a venir a España una semana y viajaba, iba visitando diferentes bodegas. ¿Por qué no hacer lo mismo para hacer un viaje a Montilla Moriles con todos los gastos pagados, disfrutar de una semana, de 2 días, no hace falta una semana, pero de 2 días intenso, ¿no? De inmersión, de venir con el equipo, incluso de venir con su pareja, no sé, de estimularlos, ¿no? Quizá hay que hacer acciones de ese tipo para estimular, tanto desde el consejo como de las propias bodegas. Es que la parte comercial está muy abandonada, porque ¿cuántos comerciales de bodegas de Montilla Moriles vienen a Extremadura? Pues lo cuento 2, 3, ¿verdad? Y igual que pasa en Extremadura, pasa en otras zonas, ¿no? Y tenemos que pensar que Madrid no es el lugar donde más vamos a vender, que podemos estar presentes, pero mi estrategia nunca ha sido irme a la ciudad más grande, donde hay más habitantes, porque hay satélites muy pequeñitos que la gente está deseando de que vayamos a ofrecerle estos vinos y los tenemos olvidados. ¿Por qué siempre tenemos que ir al núcleo más potente donde más competencia hay? Luego llegaremos. Primero vamos a crear todos esos seguidores alrededor del núcleo. Y vamos a que los satélites se llenen de nosotros. Cuando estén llenos de nosotros, llegamos a Madrid y decimos, señores, toda España está bebiendo esto. ¿A qué esperan ustedes? ¿No? Claro. Es verdad. Bueno, magistral, te da como siempre. Villa, tenemos pocos minutos, pero me gustaría que tomaras la palabra porque tú también eres un gran conocedor de la hostelería, haces un trabajo de infantería brutal, eventos en cualquier lugar de la península ibérica para dar a conocer nuestra tipología de vino. También un breve resumen de lo que tú sería el mensaje que darías a Moriles, a Montilla Moriles y a las bodegas tradicionales desde este foro que tenemos abierto. Bueno, yo coincido con Piedad en 2 cosas. En la formación de la restauración, muy importante,
son vinos difíciles al principio, pues no tenemos el paladar educado para ello, pero una vez entra ya no salen. Vino muy gastronómico, lo hemos dicho a lo largo de la cata, muy maridable con cualquier plato, muy importante eso también. Y por otro lado, traer a ese sector de restauración a la bodega, que pise el albero, que pise la albariza en el campo, que se manche los zapatos, que beba el vino a pie de bota y que lo pruebe ahí. Yo creo que es muy importante esos dos pilares. Pues muchas gracias a los dos, Piedad, Miguel, Piedad. La verdad que es un placer teneros aquí. Invito a todos los que nos estáis viendo ahora en directo y los que nos veréis posteriormente a que los busquéis en las diferentes redes sociales, porque son divulgadores de contenido de valor, y es lo que necesitamos. Gente como vosotros que divulgue y que comparta, y además que, visto está el gran conocimiento que tenéis, y en cualquier minuto de conversación con vosotros es una fuente de riqueza. Espero que sigáis mañana, ya sabéis, Piedad, Miguel, no podéis perder, que mañana continuamos y además tenemos a don Enrique Garrido con el reto de la zonificación, un reto realmente importante, pero que va a ser el futuro, que va a sentar las bases para Montilla Moriles. Y luego, tarde divina con Rocío Márquez y con nuestro querido Adolfo Fernández, otros dos grandes profesionales del mundo de la comunicación y del mundo de la elaboración del vino. Así que es una tarde, verdad, Piedad, y verdad, Miguel, que mañana tenemos que estar todos de nuevo aquí a las 6 de la tarde. Hombre, pero puntuales. Yo no lo voy a perdonar, la verdad que estoy disfrutando muchísimo. Quiero simplemente, antes de marcharnos, le mando un abrazo fuerte a Miguel, que yo creo que hemos hecho un tándem ahí bonito, que hemos estado trabajando durante esta semana un poquito. Ha sido un placer, ya nos conocíamos, como he dicho al principio, y te mando un fuerte abrazo y que Moriles nos siga uniendo, es lo que espero realmente. Y gracias, por supuesto, a toda la organización, a ti, a Cristóbal también, y a seguir disfrutando estos días. Gracias, Piedad, también a ti. Espero que pronto pueda ir de viaje allá a Badajoz y hagamos alguna cata, un mano a mano. Y gracias también al Ayuntamiento de Moriles, a Fran, a Cristóbal y a toda la organización. Pues y a todos los que nos escucháis. Cerramos, levantamos nuestra copa, brindando siempre por la Diputación de Córdoba, por la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Moriles, el Consejo Regulador Montilla Moriles, y que seguimos en las redes. Salud y por Moriles. Salud. Hasta pronto por Moriles.